En China, las pymes generan más del 60% del Producto Interno Bruto. Generan más del 60, el 50%, mucho más del 50%, el 60% del empleo. En Alemania es una cosa similar. En nuestro país generan el 70%, cerca del 70% del empleo, producen entre el 25%. Pero eso no convierte a una economía pobre, a una economía... al contrario, elemental. Todo lo contrario. Porque es lo que vemos en las calles. O sea, usted camina por las calles y ve un bazar, ve un salón de belleza, ve una cevichería. Esos son servicios. Lo que tenemos que apostar es más por la producción. Eso sí, que hay importantes señales aquí en el país. Usted ve toda esta industria textil que hay en Cotacachi. Mire, por ejemplo, lo que se hace en Cotacachi debería ser un ejemplo para multiplicar en el país. No son grandes empresas, son pequeñas y medianas empresas que tienen una gran flexibilidad para intervenir en el mercado. Entonces, nosotros el problema que tenemos es el siguiente: las pymes generan la mayor cantidad de empleo, producen entre el 25 y el 30% del PIB y participan un 4 o 5% de las ventas. Porque este es el problema medular. El mercado es muy reducido para las pymes. Los empresarios, sobre todo los grandes, deberían alguna vez entender que no se trata de acumular aplastando a otros, sino viendo la manera de ampliar, extender. Incluso tiene que darse un cambio de mentalidad. No maximizar las utilidades por cada unidad de producto que se coloque en el mercado. Pueden incrementar sus utilidades aumentando la masa de productos que se colocan en el mercado. Punto uno. Punto dos, esos productos tienen que ser fabricados localmente en su mayoría, porque de lo contrario, simplemente vamos a estar atados a loterías que se pueden aparecer en la vida nacional. El cacao, entre la crisis del cacao nos ganamos la lotería del banano, entre la crisis del banano nos ganamos la lotería del petróleo y ahora aspiramos la minería. No, tenemos que crear el aparato productivo interno vigoroso. Y las pymes tienen una ventaja adicional. No son las que más demandan bienes de importados, ya lo dije, generan más puestos de trabajo y son normalmente las que menos problemas ambientales generan si hay un marco adecuado. Porque no se trata simplemente de producir más, sino de producir mejor. Y de permitir que haya más consumidores para esos productos, con lo cual voy a tener locales. Más ingresos. ¿Qué dice nuestra Constitución? Artículo 283, que es el corazón económico. Ahí está lo que vamos a hacer nosotros. El 283, economía social y solidaria. En el centro está el ser humano de toda actividad económica, el ser humano sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Construyendo el buen vivir. Y planteamos distintas formas de hacer economía. Economía privada, economía estatal, mixta, comunitaria, asociativa, cooperativa y todas las otras que establezca la ley. ¿Ya? Y además una relación armónica entre Estado, mercado y sociedad. No creemos en una economía estadocéntrica, no creemos tampoco y mucho menos en una economía mercadocéntrica. El mercado puede ser un buen sirviente y será siempre un pésimo amo. Ya lo decía aquel norteamericano de origen húngaro, Karl Polanyi, a mediados del siglo pasado. Entonces al mercado hay que civilizarlo. Ya tenemos la ley para el control de las operaciones oligopólicas y monopólicas, por fin tenemos la ley, y al Estado hay que ciudadanizarlo. ¿Ya? Eso no significa que el Estado tiene que estar en la vida de los ciudadanos. Claro. Y el tercer elemento importante es la sociedad organizada, que ciudadaniza el Estado y que civiliza el mercado. Una mesa no se sostiene con una sola pata, tampoco con dos patas. El Estado no es suficiente solo, el mercado no es suficiente solo, Estado y mercado no son suficientes. La tercera pata es la sociedad civil. Y esto es clave, la sociedad civil organizada. Pero aquí viene un asunto. La mesa tiene que tener una base. ¿Cuál es la base productiva? La naturaleza. No podemos destruir la naturaleza, no es cuestión de infantilismo, es una reflexión económica vigorosa. Hay que garantizar que la base de la producción, que es la naturaleza, se sostenga. Ahora, para mí es muy importante entonces hacer algunos esfuerzos para romper las estructuras monopólicas y oligopólicas. La ley creo que no es suficiente. Y por otro lado, el Estado tiene que retornar. Yo estoy de acuerdo con el retorno del Estado, pero no el Estado que se mete en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se prohíba la venta de cerveza el domingo. Con eso no resolvemos. Me parece una mojigatería. Eso no me parece que es lo adecuado. Nuestro gobierno eso no se hará. ¿Cómo vamos a prohibir la venta de la cerveza el domingo? Lo que hay es que combatir las causas del alcoholismo, que es otra cosa diferente. Esto es bueno que usted lo señale y por eso usted ha expuesto con libertad esta tesis, porque hay quienes desde la otra orilla, que son detractores de su pensamiento, señalan que usted en su condición de militante o de actor político de izquierda tendrá un régimen, una administración radical, una gestión gubernamental estatal
y que se viene el comunismo con usted. Mire, nosotros hemos sido muy claros, y yo lo he dicho este rato, nos apegamos a lo que manda la Constitución. Ahí habla claro el artículo 283, el Estado, el mercado y la sociedad. O sea, la empresa privada tiene sus garantías con sus normas, tiene que cumplir la función social y la función ambiental. Y no es cualquier empresa privada, porque aquí no me vengan a decir que es igual el gran empresario exportador de banano y el pequeño vendedor de caramelos y de chicles. El pequeño vendedor de caramelos y de chicles no entra al Club de la Unión. No, entonces hay que diferenciar. Hay los pequeños y los medianos, en donde hay que invertir, porque esos grupos tienen una enorme productividad del capital. El atunero, el que tiene una inversión de $10, de $4, de 10, le saca mucho más rédito al dólar invertido que el dólar que está en el petróleo. Ahora, por cada dólar invertido tiene que obtener $5 o $6, ¿ya? El problema de ese atunero, de ese productor pequeño, es que no tiene capacidad de acumular, gana muy poco y vive en el margen. Entonces hay que trasladar recursos desde los sectores que acumulan una enorme cantidad de riqueza para invertir allá y mejorar la mano de obra. Entonces, y para corregir eso, economista, para corregir esos desfases que usted refiere, por ejemplo, el rol del Estado es estatizar, incautar, expropiar. Yo creo que no el Estado intervenga en estas actividades. No creo que es necesario, pero yo sí creo que hay que fortalecer, por ejemplo, el control del Estado sobre los recursos naturales no renovables. Yo en eso sí creo. Hay que fortalecer a Petroecuador. Ya vamos 6 años de gobierno y la situación de Petroecuador no ha mejorado. O sea, en esas áreas usted cree que sí tiene que haber una injerencia del Estado. Por supuesto, si vamos a tener mega minería, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no voy a imponer mi tesis. Voy a abrir la puerta al debate y al diálogo. Y creo que hay que respetar lo que manda la Constitución. Y de hecho nos vamos a convencer de que no vamos a abrir la puerta a la megaminería, pero como consenso nacional. En esos ámbitos tiene que entrar una empresa estatal, habrá que nacionalizar esas actividades. Sí, habrá que nacionalizar esas actividades, por supuesto, algunas actividades y habrá que revisar otras. Pero el Estado no tiene que intervenir en cosas donde no tiene que intervenir. En los supermercados no hay que hacer, el Estado no tiene, yo creo que las gaseosas no tiene que hacer nada el Estado. El corregir para que el tema de prohibir la venta de las cervezas. Pero mire, yo sí creo que el Estado puede dar un salto importantísimo con algo que mucha gente critica. Dice que el bono de desarrollo humano es una dádiva. Sí, pues aparece como una caridad. Pensemos el origen del bono de desarrollo humano. Surge en el gobierno de ese personaje que no quiero nombrar, porque incluso puede traer mala suerte al Ecuador, el peor gobierno que hemos tenido, al menos el que yo recuerdo, y la peor crisis y el peor saqueo a los ecuatorianos con el salvataje bancario. Pero el bono, se introduce el bono de la pobreza, bono de desarrollo humano, recordamos, y ese bono beneficia ahora a 1.200.000 personas, mujeres, 600.000 personas de la tercera edad y a unos 115.000 personas con alguna discapacidad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que darle un salto. Hagamos de ese bono de desarrollo humano un bono de desarrollo humano y productivo, claro. Pero ¿cómo lo hacemos? La persona recibe sus $35. Ahora el que recibe el bono de desarrollo humano muchas veces beneficia a los grandes grupos económicos. ¿Dónde compran? En el aquí, que depende de Supermaxi. En la tía, que es otro gran grupo. ¿Por qué no generar condiciones para que compren en tiendas que ofrezcan productos campesinos y de los pescadores artesanales? Y hay experiencia de esas tiendas. No es que estamos pensando en el aire y no va a establecer el Estado esas tiendas. Maquita Cuzunchic o el Camaro. Pero lo que pasa es que la iniciativa esa del bono, Alberto, fue copiada de Chile, y en Chile lo que hicieron, por ejemplo, es reconocer a estas personas, pero a cambio de algo, pues. Bueno, aquí también hay algunas cosas, no es el bono así nomás, porque les obligan a ir a los niños a las escuelas, todo eso hay que complementar, pero mira. Pero por ejemplo, campañas de reforestación, ¿por qué no se hacen con esos recursos? Termino la idea, para el uso de ese dinero, en que si la gente quiere comprar aquí en Tía por $35, compre $35, pero si va a comprar en las tiendas populares de campesinos y de pescadores artesanales, esos 35 valen $50. ¿Y qué provocamos? Una mayor demanda de bienes provenientes de los sectores campesinos y de los artesanos. Comenzamos a hacer realidad aquello de mejorar las condiciones de los pequeños productores en el país. Comenzamos a generar empleo. Comenzamos a pensar en una forma integral, porque los problemas hay que resolverlos. Lo que pasa es que si usted les da ese dinero para que no vayan a comprar en el almacén grande, en el supermercado grande, y vayan a los pequeños, se da la vuelta simplemente, pero llega otra vez al mismo el dinero. Van con la tarjeta, se transforma en capacidad de compra de $50 en la tienda donde están los productos campesinos. Eso es lo importante. Hay que alentar, hay que pensar de una manera más creativa. Luego hay que ver
¿Cómo se les entrega créditos a los beneficiarios del bono de desarrollo humano? Hay gente que tiene esos créditos, pero habría que ver mejor para la producción, ¿ya? Si se unen 12 personas, por ejemplo, la docena de 12 beneficiarios del bono vale 24. Se les da como que fueran 24, un crédito colectivo. Hay estudios que demuestran que son más seguros los créditos entregados en forma colectiva que los créditos entregados en forma individual. Entonces se les da más y se les apoya a poner algún negocio, alguna actividad productiva. No solo una unidad de servicios, una tienda, un almacén, una peluquería, no, la actividad productiva. Y entonces hay que... Ahora, Alberto, uno dice, bueno, estas iniciativas, estas cosas, cuando se tiene plata es fácil, así pongámoslo. Entonces, este gobierno, el gobierno actual, ha tenido cualquier cantidad de dinero. Todos registran que es el gobierno que en la historia del Ecuador es el que más ha tenido. Sin lugar a dudas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esos dineros dónde están? ¿Qué ha pasado? Puntualicemos esto de que es el gobierno que más dinero ha tenido. Sumados los presupuestos del Estado en términos corrientes, sin contar el efecto inflacionario, que es lo que se debe hacer para poder hacer las comparaciones, este gobierno ha tenido cerca de 120.000 millones de dólares. Gana por goleada a cualquier gobierno en toda la historia de la República. Por goleada. Nadie ha tenido tanta plata. ¿En dónde está ese dinero? Carreteras, reconozco. Hay carreteras. Yo en campaña seguiré siendo el mismo de siempre. Porque no voy a cambiar simplemente para ganar unos cuantos votos. Yo puedo perder las elecciones, pero no voy a mentir. Y reconozco que hay carreteras. Reconozco, por ejemplo, la obra a favor de las personas con discapacidades. Lo he dicho. Ojalá tuviéramos la posibilidad al menos de tenerle de asesor en nuestro gobierno a alguien Moreno que nos apoye. Por lo menos asesor. O convertirle en embajador para transformar esta política en algo que sirva en otras partes del mundo. Yo creo que eso sería ya trascendente. Claro, no entiendo por qué el presidente de la República veta la ley de las discapacidades, la cuestión está de la inscripción que tendrán que hacer, el registro, porque podrían haber buscado otro mecanismo. Por ejemplo, hacer un proceso de registro sistemático, ir viendo, por ejemplo, vamos a concentrarnos en este año en las personas con discapacidades en la ciudad de Quito y vamos a visitar, para que no haya lo que alguien se queja, que una señora tiene apenas medio dedo y con eso está recibiendo el 40% de discapacidad, que puede ser una exageración. Entonces van viendo cada caso concreto, tomarse el trabajo, el Estado, de atender a la gente y no obligar sobre todo a la gente con discapacidad a registrarse. Perfecto, pero no nos salgamos. Este gobierno